Iniciamos entonces con el detalle de la información y está relacionada con un proceso judicial por el asesinato de 4 periodistas holandeses. Esto ocurrió allá por 1982. Un juzgado de dulce nombre de María en Chalatenango envió a vista pública a los militares señalados en este caso. 3 exfuncionarios de seguridad fueron enviados a juicio acusados de asesinato contra 4 periodistas holandeses en 1982. Se trata del exministro de la Defensa, José Guillermo García, el exdirector de la Policía de Hacienda, Francisco Antonio Morán, y el excomandante de la 4ª Brigada de Infantería, Mario Adalberto Reyes Mena. Se pudo concluir que el asesinato de los 4 periodistas holandeses fue producto de una emboscada, de un operativo militar milimétricamente calculado, que los periodistas fueron seguidos por personal salvadoreño desde que ellos venían viajando de México a San Salvador, que fueron objeto de espionaje, seguimiento y probablemente intervención telefónica donde estaban hospedados, y que había un interés específico en que ellos no pudieran desempeñar su trabajo en el país. En el año 2022, el juzgado de dulce nombre de María Chalatenango emitió la orden de captura contra los 3 implicados, pero también fueron señalados el ex sargento Mario Canizales Espinosa y el coronel Rafael Flores Lima, jefe del Estado Mayor Conjunto, quienes ya fallecieron. Según el abogado acusador particular, Pedro Cruz, el proceso se realiza con base al Código Penal de 1973, bajo el delito de asesinato. Ellos pensaban documentar cómo era la vida en esa zona donde no existía la autoridad del gobierno ni de la Fuerza Armada, sino que todo se manejaba como una zona bajo control guerrillero. Esto último creo yo que fue un detonante. No querían las autoridades que se supiera que habían zonas fuera de su control e impidieron la realización del reportaje de la manera más atroz, inhumana y criminal que podamos imaginar. Según el código, tiene la pena de muerte, pero como hubo una reforma constitucional en 1983 en que entró en vigencia una nueva constitución que prohíbe esa pena, entonces la sanción tendría que conmutarse por la pena máxima prevista en el código en ese momento, que es de 30 años de prisión. En los próximos días se dará fecha para el juicio contra los 3 imputados. García y Morán están detenidos en un hospital privado, recibiendo atención médica. Por su parte, el excomandante Reyes Mena vive en Estados Unidos y con una orden de captura vigente. Un reporte de Néstor Hernández. Un operativo dejó varias capturas en la libertad de sospechosos de participar en al menos 19 delitos. Buenas noches, somos la policía. ¡Abran la puerta! Una mujer y 7 hombres fueron detenidos, acusados de al menos 19 casos donde se cometieron diversos delitos, entre ellos haber participado en 2022 en el secuestro de los hermanos Alas Moreno, quienes en ese año se encontraban en su casa en San Juan Opico, La Libertad, cuando estas personas llegaron vestidos de policías y militares, sometiéndolos y llevándolos con rumbo desconocido. El caso de desaparición de 2 hermanos que sucedió el 10 de febrero de 2022, los cuales pues fue cometido por miembros de esta estructura que se hacían pasar como agentes policiales con ropas oscuras, llegaron a su vivienda y utilizando armas de guerra. Hasta esta fecha pues solo se ha encontrado uno de ellos, todavía hay uno que no se ha encontrado su cadáver. Con estas aprehensiones, según la Fiscalía, se resuelven 5 casos de homicidio agravado, 10 de extorsión, 2 de desaparición de personas, 1 de tráfico ilegal de armas y agrupaciones ilícitas. Cabe destacar que esta investigación se desarrolla desde el año 2019 hasta la entrada en vigencia del régimen de excepción en el año 2022. En este momento pues se están ejecutando 15 allanamientos en la zona de Opico y sus alrededores, en las que se están efectuando las diferentes capturas. Fueron 55 órdenes de captura contra miembros de una estructura criminal que operaba en San Juan Opico, La Libertad, donde las autoridades ejecutaron 15 allanamientos, logrando incautar una motocicleta, varios teléfonos celulares, 8 armas de guerra y documentos que incriminan a los capturados. Para Noticiero Hechos,
Un informe de Moisés Bonilla. Y según la viceministra de la Diáspora y Movilidad Humana, se registra una disminución en la migración de salvadoreños. Además, destacó que los beneficios del programa Movilidad Laboral son lo que está dando este tipo de resultados. 13.2% se ha reducido la cifra de los encuentros de salvadoreños en la frontera sur de los Estados Unidos, de acuerdo a la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal. El Salvador hoy por hoy representa un 2.5% del total de todos los encuentros de la frontera sureste de Estados Unidos. Y estos son datos oficiales del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. El programa de movilidad laboral se ha convertido en la mejor alternativa para que los salvadoreños puedan migrar de forma regular y segura al país norteamericano. Y hasta la fecha, más de 14,000 personas han sido beneficiadas con este proyecto, que es impulsado con la Embajada de los Estados Unidos. Que la Cancillería salvadoreña no cobra nada por este servicio. Hemos descubierto muchísimas estafas de personas inescrupulosas que se quieren aprovechar de la necesidad de las personas, pero esto es un servicio totalmente gratuito, y que también sepan que la Cancillería no contrata, que la Cancillería tampoco emite las visas, y es que solo en el año 2023 $2.4 millones en remesas de inversión fueron provenientes de los 432 salvadoreños que fueron a trabajar en el programa de movilidad laboral. La funcionaria destacó que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se han ampliado los servicios para los salvadoreños que radican fuera del país, incluyendo la renovación de licencias que se brinda en Estados Unidos y Europa, pero que a partir de este fin de semana se ampliará a otros países en Centroamérica. Este próximo sábado en la ciudad de Guatemala, para poder beneficiar a todos los salvadoreños, no solo de Guatemala, sino de manera sincrónica con el resto de países de Centroamérica, que estaremos beneficiando a más de 60,000 compatriotas. Los salvadoreños pueden ya obtener esta licencia de conducir a través de la página web de Sertracen, y cuando estén listas las licencias, se deben de acercar al consulado para poder colocar sus huellas dactilares o reconocimiento facial. Durante este año, Cancillería ha realizado al menos 168 gestiones humanitarias, en las cuales han erogado más de $45,000. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Una feria de empleo se desarrolló en Soyapango, donde se ofrecieron nuevas oportunidades para quienes habitan en ese distrito. El proyecto Alto Impacto, USAID y Fundemás realizaron en Soyapango una feria de empleo. Soyapango es el cuarto distrito más grande de San Salvador, con más de 300,000 habitantes. En esta ocasión, más de 800 plazas de empleo fueron ofrecidas por 18 empresas. Hasta la fecha, Soyempleo ha facilitado 1,500 ofertas de empleo. La Feria de Empleo Soyempleo busca acercar la oferta y demanda laboral para las personas que residen en Soyapango, que son más de 300,000 habitantes, y tenemos más de 46 grandes empresas localizadas en este importante distrito. Y esta Feria de Empleo tiene ese fin, ¿verdad? Acercar en el municipio los espacios que tienen los jóvenes con empresas para que puedan generarse esas vinculaciones laborales permanentes. David Domínguez reside en Soyapango. Acudió desde muy temprano. Para él, estas ferias facilitan conseguir un empleo, ya que en la actualidad hay mucha demanda y es bien difícil que las empresas contraten personal. A nivel en el país hay muchas personas desempleadas, ¿vea? Y se necesita que hagan este tipo de eventos para que podamos adquirir un trabajo digno, ¿vea? Creo que muchas personas de diferentes edades están en la necesidad de trabajar, o hay personas que necesitan adquirir experiencia, entonces siento que estas fundaciones que realizan estas actividades son muy importantes para nosotros. Según informes de hogares de propósitos múltiples, en 2023, cerca de 2.9 millones de salvadoreños están trabajando formalmente, pero un 70% están trabajando de manera informal. Este tipo de ferias acerca la oferta y demanda laboral en el municipio y genera oportunidades de empleo para los residentes de Soyapango.
Este es un informe de Jacqueline Orellana. El Centro para la Defensa del Consumidor considera positivo que los diputados no aprobaran el decreto que incrementaba las tarifas mínimas del servicio de agua potable, el cual consideran está mal estructurado. Cuestionan también que no se explican los mecanismos para determinar las zonas de plusvalía y del grave impacto económico que representaría la aprobación de las modificaciones. No se define en esa propuesta de ley cuáles son esas zonas de plusvalía. Muy mal hecho en una ley, porque todo concepto tiene una definición y esa ley no tiene una definición. Porque ese decreto estaría profundizando aún más la desigualdad y la iniquidad social que tenemos actualmente. Dicho en otros términos, siempre terminan pagando los que tienen menos recursos y eso no es adecuado en la actual situación económica del país. Solo en Latinoamérica cada año mueren más de 100,000 personas en accidentes de tránsito y otras 5 millones de personas resultan lesionadas. Las Naciones Unidas hacen una serie de recomendaciones a los gobiernos para frenar la problemática. Este tipo de escenas no solo se replican en El Salvador. Las muertes por accidentes de tránsito es una epidemia en América Latina. Cada año mueren al menos 110,000 personas en las calles de los países de la región. Estos incidentes son la principal causa de muerte en niños de entre 5 y 14 años y es la segunda causa de fallecimiento en adultos jóvenes de Latinoamérica y el Caribe. Además, los siniestros viales dejan más de 5 millones de lesionados. La ONU subraya que siendo una de las regiones más urbanizadas del mundo, los gobiernos deberían priorizar la seguridad vial en las agendas. Además del impacto humano, los accidentes de tránsito tienen un costo económico significativo, representando el 2 y el 6% del Producto Interno Bruto regional. Para especialistas, es esencial implementar leyes más estrictas e invertir en infraestructura vial. En El Salvador, solo en el 2024, se registran más de 12,000 percances, más de 7,000 lesionados, mientras los fallecidos superan los 830. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Con una Razia que se encontraba estacionada por desperfectos mecánicos. Y en ese video que circula en redes sociales se observa a un motorista de la ruta 30B mientras conducía en sentido contrario. Ay, no, sobre la avenida Bernal. Se observa cómo el automóvil que se conduce en su carril frena para evitar un accidente. Por favor, señores, seamos serios, ¿verdad? Al manejar, aquí ponemos en peligro la vida de gente que está transitando para ir a sus trabajos, a dejar a sus hijos. Este tipo de personas no deben de tener un volante en sus manos, definitivamente. Seamos serios, por favor, ¿verdad? Eso no es solo de multa. No hay que permitirle que vuelva a manejar. Y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador tiene proyecciones de nuevas inversiones y proyectos estratégicos. Vamos a ver de qué se trata. Más del 75% de las empresas del país operan en el área metropolitana de San Salvador, donde se estima hay más de 2 millones de habitantes, según el titular de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, quien dijo que una de las principales apuestas son la creación de corredores industriales, polos de desarrollo y la descentralización. También se evalúa una actualización de la infraestructura. Donde vamos a ir estableciendo ciertos corredores, donde vamos a ir ordenando al sector industrial, donde vamos a reordenar ciertos temas en cuanto a logística. Mientras que la ciudadanía dice que en el área metropolitana de San Salvador hace falta ordenamiento en temas como la movilidad peatonal y vehicular. ¿Qué infraestructura de movilidad se tiene? Si hay que actualizarla, si hay que ampliar anillos alrededor de la ciudad, etcétera. Es un tema que ya se está trabajando, pero sí, la idea es ir haciendo un proceso de
de desconcentración, de ir creando nodos de desarrollo en diferentes zonas. Ok, creo que se podría mejorar que en las aceras de repente hay muchos vehículos estacionados, entonces no hay como un control por parte de la alcaldía de X sector para poder mejorar esa parte, entonces es como que es súper complicado que uno como peatón pueda transitar por ese tipo de zonas, o a veces que hay unos postes mal ubicados, o que no hay ceras con un espacio determinado para que una persona pueda pasar y le toca bajarse como que a la parte de la calle, entonces creo que son temas muy importantes que como ciudadanos y peatones pues necesitamos que se mejoren en realidad. Ocupan bastante la acera y hay ocasiones que los dejan mal parqueados y a uno le toca bajarse a la calle y prácticamente casi que a la par le pasan a uno los vehículos. Según el director de la OPANS, son 1.009 millones de dólares en inversión privada con los que se cuenta en el área metropolitana de San Salvador, provenientes de la empresa privada, la mayoría de países centroamericanos, Sudamérica y Estados Unidos, además de 14 potenciales proyectos en el centro histórico relacionados con movilidad, patrimonio histórico y habitacional, con una inversión de 200 millones de euros cofinanciado por la Unión Europea. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Financieras atraviesa la Universidad de El Salvador, ya que el Ministerio de Hacienda aún no le ha entregado por completo el presupuesto general que se le asigna anualmente al alma mater, parte de la deuda este 2023 y del presente año. Más de 46 millones de dólares le adeuda el gobierno a la Universidad de El Salvador, lo que ha generado dificultades financieras para su funcionamiento, el pago de proveedores y tampoco han podido otorgar becas a más estudiantes, según la vicerrectora académica Evelyn Farfán. Se han estado haciendo los requerimientos también a Hacienda para que se desembolsen los recursos para poder hacer el pago de los becarios, pero como digo, el problema básicamente ha sido que no hemos podido abrir la convocatoria que correspondía para el 2024. Es decir, estamos pagando las becas que ya tenía la institución, pero no hemos podido beneficiar a nuevos estudiantes con la beca. La cantidad de becarios se determina conforme a la capacidad financiera que la institución tiene para poder otorgar las becas. Durante el ciclo 01 de este año, la Universidad de El Salvador contabilizó cerca de 55,000 estudiantes inscritos y este ciclo 02 los alumnos han regresado a las clases presenciales, aunque recientemente colectivos de la UES denunciaron que algunas facultades no contaban con los espacios adecuados para retornar a las aulas. No es que no hayan espacios, lo que ocurre es que hay algunos espacios que no se han logrado readecuar debido a que estuvieron cerrados durante todo el periodo de la pandemia y con posterioridad a los Juegos. Hay todavía algunos espacios en la Facultad de Ciencias y Humanidades que todavía no están habilitadas para poder desarrollar las actividades académicas. Sin embargo, las autoridades de dicha facultad están trabajando por habilitarlos a la brevedad posible. Desde hace 3 meses inició el proceso de nuevo ingreso para el año 2025 y hasta la fecha hay cerca de 9,000 estudiantes inscritos. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y en la Asamblea Legislativa fue presentada una propuesta para poder regular a las empresas de tecnofinanzas y también formas específicas de financiamiento. El Ministerio de Economía estaría buscando que los negocios vinculados a plataformas digitales de pagos, préstamos o de financiamiento colectivo sean regulados a través de la Ley para Fomento de Entidades FinTech y Regulación de Servicios Financieros Digitales. La propuesta fue presentada al Legislativo y contempla lo siguiente. Para las entidades FinTech, que son empresas que utilizan tecnología para ofrecer servicios financieros que van desde pagos en línea hasta inversiones o préstamos, deberán contar con la autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero y solo las que ofrecen servicios de pagos en plataformas digitales tendrían que contar con el aval del Banco Central de Reserva para el respaldo del saldo de sus registros digitales en una cuenta de depósito no remunerada.
Una vez soliciten los permisos requeridos, deberán detallar accionistas, organigramas y manual de cumplimiento de lavado de dinero y activos, entre otros requisitos. La ley también contempla la exención del pago del impuesto sobre la renta para las empresas que se constituyan después de la entrada en vigencia de la disposición, beneficio al que tendrán derecho por 5 años. Mientras que las fintech que ya operen y brinden sus servicios en el país tendrán un máximo de 1 año después de emitida la norma para conformarse como entidad, ya que de aprobarse la ley será prohibido operar para aquellos negocios que no se encuentren inscritos. En cuanto al crowdfunding, término que se refiere al financiamiento colectivo a partir de donaciones, préstamos o inversiones en plataformas digitales y sin intermediarios financieros, Economía propone que esta captación de recursos también sean reguladas por las entidades financieras, para lo cual se deberá de expedir un reglamento de crowdfunding con criterios de admisión, características de los proyectos y las condiciones financieras de los mismos. La ley también establece que los fondos captados mediante esta figura no podrán ser usados para fusión o adquisición de acciones de otras sociedades ni créditos. Las empresas tampoco deberán asesorar a los proyectos que se financien con estos recursos. Además, se contempla la creación del Consejo de Innovación Financiera que promovería la alfabetización financiera digital de la población, la privacidad de los datos, ciberseguridad, entre otros aspectos. Además, se establecería una oficina de innovación financiera que tendría a su resguardo a las entidades fintech autorizadas. Ambas instituciones tendrían 90 días máximos para poder instalarse. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en El Salvador hay registrados 27 emprendimientos de tecnofinanzas, 13 más de los que se encontraban activos en el año 2022. Este es un reporte de Fernando Morales. Es todo. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches, que descansen.